Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado el Cristo. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo, hermano, siervo, pastor Juan Antonio Cáceres. Que la bendición del Altísimo esté sobre tu vida en esta hora, sobre tu entorno familiar, ahí donde usted se encuentra, en su casa, viajando, quizás en su trabajo, quizás de vacaciones, pero Dios te bendiga una vez más. Y hemos entrado en este año en el 10º año de programación. Todo gracias a las inmensas misericordias de mi Padre Celestial, juntamente con la ayuda de su Hijo Jesús y el que nos acompaña aquí en la tierra, la hermosa persona del Espíritu Santo. Sin la persona del Espíritu Santo yo creo que no llegaría a estos 10 años de programación que entramos en este año 2023. Con el Espíritu Santo me ayuda a preparar los mensajes, las enseñanzas y a continuar, porque les recuerdo, yo soy un ser humano, tengo mis flaquezas, mis debilidades, pero el Espíritu Santo, como me hace con mi vida, también lo hace con usted. Nos va empujando para que lo que una vez Dios te escogió, sea hombre o mujer, nos va a ir perfeccionando en todo este tiempo hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Así que prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. Estoy hablando del Señor Jesús. Y antes vamos a hablar con el Padre. Mientras tanto, una vez que oramos, vayan al Antiguo Testamento en el libro de Jueces. Hoy quiero hablar de un hombre, uno que era descendiente de los hijos de José. José, cuando estuvo en Egipto, tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Hoy quiero hablar de la descendencia de Manasés, que era el hijo mayor de José. De esa tribu, esa media tribu que le dio herencia al Señor, de ahí salió este hombre del cual quiero hablar hoy, que es Gedeón. Gedeón, que estaba escondido porque venían los enemigos y se llevaban todo. Así que no te escondas del enemigo, porque el Señor te dice: Dios está contigo, varón, mujer. Padre, en esta hora bendigo tu nombre, te doy toda la gloria a partir de esta hora para que pueda hablar a la amada audiencia que está del otro lado, si aquí en la Argentina, en otros lugares también fuera de la Argentina, de habla hispana, para que el mensaje, la enseñanza llegue a sus corazones. Padre, doy gracias por todas las radios que acompañan el programa y lo vienen haciendo cada sábado, cada mes, cada año. Hay algunas radios que están desde el principio conmigo, otras se fueron añadiendo al programa y también se añadió el canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, allá con la frontera con México. Así que gracias, Señor, porque todo es tuyo, nada es mío. Tú solamente me hace a mí, como a cualquiera de tus siervos y siervas, instrumento, un vaso útil en tus manos. Gracias te doy, Señor, y si hay alguien necesitado, que tú lo levantes, sea hombre o mujer, que tú lo levantes al caído. Perdone al necesitado, aquel que va a ti, Señor, va a tus pies, para que tú lo restaures, lo levantes. En el nombre de Jesús, amén. Colgado en un madero, en este caso, una cruz. ¿En dónde? Allá en Jerusalén, en el Gólgota. Usted no escucha a Jesús decretando. Colgado en un madero, tampoco usted lee en las Escrituras a Jesús decretando. Usted no escucha a Jesús declarando. Tampoco lee en su palabra, la Biblia, declarando. No escucha al Señor exigiéndole. Todo lo contrario, usted lee en las Escrituras y escucha a Jesús en la cruz: consumado es. Mire qué hermosa palabra. 2 palabras: consumado es. ¿Qué fue consumado? En la cruz Él nos volvió a conquistar lo que Satanás había robado allá en el Edén, tu salvación y la mía. Así que Jesús, Él no decreta, Él no declara, no exige, como hoy veo que hay mucho que te decreto, te aclaro, te digo, no. Jesús vino con una misión: morir por tus pecados y los míos. Pero Él hizo la voluntad del Padre.
usted que está del otro lado y quien les habla, no contribuimos en absolutamente nada en nuestra salvación, excepto una cosa, tus pecados y los míos, para que se haga necesaria lo que Jesús hizo en la cruz. Quien predica la verdad no espera ser aplaudido. El Señor Jesús dijo que seríamos perseguidos, pero no aplaudidos. Vayan buscando Jueces capítulo 6 para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor a través de esto los entregó en mano de Madián por 7 años. Dios te bendiga ahí donde te encuentras. Y la mano de estos enemigos, los madianitas, dice que prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Alabado sea Dios en esta hermosa hora. Luego de la muerte de Josué, el libro anterior, hay un periodo oscuro en el pueblo de Dios. Dice las Escrituras en este mismo libro de Jueces, pero 4 capítulos más para atrás, en este caso el capítulo 2, que se levantó una generación donde después de que murió justamente Josué y toda esa generación, dice que esta generación se levantó que no conocía al Señor, ni la obra que Dios había hecho por Israel. Se lo leo. Y toda aquella generación también, alabado Dios, fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Dios, o sea, al Señor, ni la obra que Dios había hecho, bendito sea Dios, por su pueblo Israel. Alabado sea Dios. Esta nueva generación, junto con el pueblo, se volvió a la idolatría, dejando a quién, al Dios de sus padres, dejando al Señor que le había sacado hace muchos siglos para atrás de una esclavitud de Egipto, y también le había sacado de adorar otros dioses, por lo cual se encendió contra ellos el furor, la ira de Dios, y estos fueron las naciones que dejó el Señor a propósito para probar a Israel si le iba a obedecer o no. ¿Obedecer qué? Sus palabras, sus mandamientos. El que había dado en el antepasado a través de la mano de su siervo Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre estos enemigos: cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Si enumeramos, eran 6 enemigos. Pero antes de hablar de Gedeón, el Señor interviene levantando un libertador cada vez que el pueblo de Dios clamaba. ¿Para libertar a quién? De estos enemigos. Así que el primer libertador que Dios levanta dentro de su pueblo es a Otoniel, que fue el primer juez en Israel. Y Otoniel le libra de la mano de la esclavitud de los asirios. Luego de este reposo por 40 años, Israel anduvo, entre comillas, dentro de las cosas de Dios. Una vez que muere Otoniel, otra vez los israelitas vuelven a hacer lo malo, vuelven a pecar. ¿Cuál sería hacer lo malo y pecar? Obviamente, dejar los mandamientos y dejar al Dios del cual le había sacado de la esclavitud. Y vuelven a hacer lo malo y vuelven a pecar. Otra vez Dios le entrega, pero esta vez ya por 18 años, al rey de los moabitas. Y el pueblo clama en esos 18 años por un libertador, y Dios tiene misericordia. Dios siempre va a tener misericordia de ti y de mí si le fallamos o no, porque estamos hablando de un Dios que tiene misericordia. Él nunca te va a fallar. Nosotros somos propensos a fallar,
pero Dios no. Y dice que Dios levanta otro libertador, un segundo juez. En este caso sería Adod, así. Este libera a Israel venciendo por completo a los moabitas y vuelve a tener paz la tierra, pero esta vez por el doble, sería 80 años. Después de la muerte de Adod, ¿qué le pasa al pueblo de Dios? Otra vez vuelven a hacer lo malo, vuelven a dejar al Señor, bendito sea, y Dios lo vuelve a entregar, en este caso a los filisteos. Otra vez los hijos de Israel claman y Dios levanta un tercer juez de nombre Samgar. Este los libra de la mano de los filisteos, pero ¿qué hace el pueblo una vez que este muere? Otra vez vuelven a pecar y esta vez son esclavos de los cananeos por 20 años. En ese lapso, en ese tiempo, Dios levanta a Barak y a Débora, una mujer guerrera, y a Barak, un hombre, y ellos destruyen por completo a los cananeos y también a su rey. Y para ese entonces vamos a llegar al quinto juez. Débora y Barak eran juez número 4, y vamos a llegar al quinto juez, que es el que hoy es el mensaje, Gedeón, un descendiente de Manasés, a la vez una de las medias tribus de Israel, que era hijo de José cuando lo tuvo allá en Egipto. El capítulo comienza, como acabo de leer, que dice: nuevamente los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué? Lo malo. Muy a menudo y a veces comparable en más de un sentido con el cristianismo que hoy se vive. Dice las Escrituras que el Señor los entregó a Madián, un pueblo, fíjese lo que era este pueblo, ignorante, inculco y despreciado por todos sus vecinos. Pero Dios lo entregó por 7 años a Israel, los madianitas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían tanto miedo el pueblo de Israel? Porque seguramente esta gente, los madianitas, tenía una multitud de soldados. Y la mano de Madián, dice las Escrituras, prevaleció contra Israel. Pero si vamos un poco la historia para atrás, el Señor le había prometido a Abraham que iba a multiplicar a Israel la cantidad de gente como la arena del mar que está a la orilla, como la arena que está a la orilla del mar. Obviamente esto no fue así, se detuvo. ¿Por qué? Se detuvo, ¿qué se detuvo? El crecimiento, la multiplicación de los hebreos a causa del pecado. A veces tu pecado y el mío hace una traba en no ser bendecido, no es multiplicado, así sea lo espiritual y lo material. ¿Por qué? Porque Dios no comparte el pecado con nadie, Él es 3 veces santo. Y dice que cuando venían los de Madián, prevalecieron contra Israel en gran número. Ellos venían, bendito sea su nombre, con todo lo que era aquel entonces, y arrasaban con todo lo que Israel había sembrado y cosechaba. Obviamente había menguado el crecimiento del pueblo de Dios a causa del pecado. Pero Dios siempre tiene misericordia de ti y de mí, como lo tuvo de su pueblo. Y dice las Escrituras que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en cavernas y lugares fortificados. ¿Para qué? Para preservar su vida y la de su familia, obviamente. Esto le trajo al pueblo un desánimo, le trajo una falta de fe, le trajo más bien a sus vidas derrotas. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Este nuevo año que hemos comenzado, quizás estás desanimado, ya empezaste en derrota, pero hoy hay mensaje para ti como lo hubo primeramente para mí. La pregunta en esta hora es: ¿cómo está tu relación espiritual con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Fíjese que esta gente, los de Israel, estaban desanimados, con miedo, y ellos huían a esconderse porque había duda, había abandono. Obviamente, cualquier país que invade nuestro país poderoso, vamos a tener consecuencias de temor, miedo. Así que
Yo me pongo en el papel de esta gente que estaban ahí escondida en las cavernas, en las cuevas. La Biblia llama mucho la atención con 2 versículos que vamos a encontrar en este mismo libro de Jueces. Alabado sea Dios. Uno lo vamos a encontrar en el capítulo 16 y en el otro en el 21. Los dos dicen lo mismo. Dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es como ahora, ¿vio? Cada uno hace lo que se le encanta. Y acá la Biblia decía que no había rey en aquellos días. El pueblo del Señor, en aquellos días de Gedeón, estaban pasando por un estado de como una somnolencia espiritual. Habían perdido ese fervor hacia el Señor. Israel había hecho alianza con naciones vecinas que no alababan al mismo Dios, ni mucho menos le rendían culto de adoración. Y el enemigo aprovechó esta situación y de a poco el enemigo fue robando el tiempo que el pueblo tenía con Dios, como ahora, ¿vio? De a poquito te va robando el tiempo, ya no ora más, ya no lee más las escrituras y de a poco te va sacando de las filas del Señor. En aquel tiempo el enemigo acapara esa atención del pueblo y lo va desviando de la intimidad del pueblo de Dios con el Señor, despreciando de esta manera el pueblo de Dios la palabra de Dios. Hoy no ha cambiado mucho. La iglesia del Señor está viviendo un tiempo de una somnolencia espiritual y es un peligro para todo cristiano en la fe de Cristo, que acecha como el depredador de vida cristiana en plenitud. El cristiano que lo sufre, el cristiano que padece, no se da cuenta muchas veces y casi no percibe la realidad de su estado y cree que está pasando por un buen momento, que goza de un camino, de una vida espiritual al 100%, que está a lo máximo, pero aquí está la gran mentira. Cree que está agradando al Espíritu Santo y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo cree un creyente, siendo un hijo de Dios o una hija de Dios, llega a perder en estos días finales el fervor hacia el Señor, aquel que te rescató del hoyo de la desesperación, aquel que ama tu vida? ¿Cómo yo o usted que está del otro lado estamos viviendo hoy en una somnolencia espiritual? Es muy sencillo, diría yo. Para nuestro adversario, nuestro enemigo, aquel que te aborrece tu vida, aborrece la mía, empieza despacito, permite en cada uno de nosotros más trabajo, más tarea, no solamente en tu trabajo, sino en tu casa, más horas de trabajo, alabado, más hobby. A eso agregarle que no es malo lo que voy a decir, pero también hay que darle un tiempo al Señor. Vamos al gimnasio, vamos de shopping, hoy nos quedamos en casa, vino un pariente y de a poco vamos dejando de congregarnos, de a poco nos vamos alejando del Señor. Dejamos, como dije antes, la lectura de la palabra de Dios, menos oración, menos hablar del Señor, menos juntarnos con hermano y hermana de la fe, ni hablar de los ayunos, ni hablar de asistir a la congregación de los santos. Primero íbamos 3 veces en la semana, luego vamos 2, después vamos 1 vez, y después ya cada 15 días, y algunos ya cada mes. Y de esa forma el enemigo nos ganó, nos va dejando de a poquito hasta que nos deja del otro lado y quedamos sin el pan, como diríamos aquí en Argentina, y sin la torta. En otras palabras, quedamos sin relación directa con el cielo. Esto sería algo así: tener vida, pero no vivir esa vida. Ser un hijo o una hija, pero no disfrutar del Padre.
poseer una familia, pero vivir solo o sola. Comer lo que nos sacia y beber lo que nos satisface. Por lo tanto, es estar en escasez, cuando en la casa del Padre hay abundancia para usted y para mí. El diablo, sabemos que no te puede quitar la vida, ni a ti ni a mí, a los hijos, a las hijas de Dios, pero sí puede engañarnos, puede tenernos engañados. Jesús dijo de Satanás que él es el padre de las mentiras, pero puede tenernos engañado para que no vivamos el 100% en la fe del Señor. El enemigo puede tenernos entretenidos con ilusiones. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice esto: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y que nos alumbre Cristo. Volviendo al tema de Gedeón, los israelitas sembraban, cosechaban, pero no disfrutaban, no comían nada de ello. Ellos criaban ganado, criaban ovejas, bueyes, asno, pero no lo podían aprovechar. ¿Por qué? Porque los madianitas, estos enemigos, venían a la tierra de los hijos de Dios como langosta, con sus camellos, que eran innumerables, y a su paso no dejaban absolutamente nada, se devoraban todo. Israel reconoció el hambre, Israel reconoció la frustración de trabajar sin aprovechar lo trabajado, sea en agricultura, en ganadería. Quizá usted está trabajando mucho, pero se va todo por saco roto. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal en tu vida. Yo te invito hoy que vengas a tu Señor, tal como está. Jesús dijo: vení a mí, así como esté cargado, atribulado, angustiado. Deja todo a los pies de Jesús y Él te hará un hombre nuevo y una mujer nueva. Pero obviamente, todo paulatinamente. Jesús también había dicho en las Escrituras: mirad, dice, pues con diligencia, cómo andéis, dice, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en días que a lo bueno lo llama malo y viceversa. Examinémonos a nosotros mismos con sinceridad, bajo la luz del Evangelio de Jesucristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos muestre hoy nuestra salida, nuestra solución. Solo Él te puede ayudar como me ha ayudado a mí y nos seguirá ayudando. No pongamos excusa, no busquemos argumentos, solo enfoquémonos en el Señor. Pidámosle a Dios perdón, que Él corrija nuestros errores para estar nuevamente en el camino. El mensaje que hoy traigo se centra en este libro de los Jueces, más precisamente en el capítulo 6. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó por hacer lo malo. Entre eso era dejar los mandamientos, levantar estatuas a los Baales, a los de Acera, y lo entregó por 7 años. No sea que caigamos lo mismo por levantar ídolos en nuestro corazón, estatuas, los Baales, los de Acera, en tu casa o en tu mente. Dios no entregue, que Dios nos guarde al enemigo. Tal como en el tiempo de los jueces, es nuestros días que estamos viviendo hoy. La apostasía se encuentra en todos lados y la iglesia del Señor parece que se ha olvidado de las inmensas misericordias de Dios. A esto agreguémosle que reina la falta de fe en muchos hijos e hijas de Dios. Reina la falta de amor entre los hermanos. Muchos hermanos se han enfriado y opera un cierto porcentaje de incredulidad. Los enemigos del creyente de hoy, obviamente, es nuestra carne, número 1,
el mundo, llamémosle el número 2, y Satanás. Todo ese sistema que se vive hoy son tus enemigos y los míos. Todo esto han tomado por asalto, diría yo, los diversos ambientes cristianos y muchos, entre comillas, llamados hijos e hijas de Dios, han deshonrado el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Muchos, tengamos cuidado, que Dios nos ayude. Muchas veces la situación es desastrosa, que los verdaderos hijos e hijas de Dios sufren. ¿Qué sufrimos? A veces sufrimos la paz, el robo de nuestra herencia. A esto agregar el fruto de aquel esfuerzo alcanzado por cada hijo e hija de Dios, que es devastado muchas veces por el enemigo, y vivimos expuestos a infinidad de muchos peligros. Y muchas veces nosotros, los cristianos en la fe del Señor, nos sentimos muchas veces sin defensa, sin protección alguna. ¿Cuál sería, entre preguntas, la causa? ¿Será que el Señor se ha olvidado de sus hijos, o al revés? ¿O sería que los hijos y las hijas del Señor se han olvidado de clamar a Dios? Quizás, a lo mejor, diría yo. El versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, ¿qué? Cuevas. También podríamos agregar refugios. ¿Por qué no tiendas, mansión, casa, finca, fosa, pozo? Por dar algunos nombres. Los hijos de Israel, a causa de ese miedo, ese temor, huyeron a muchos lugares, guardando obviamente por su vida y la de su familia. Y desde su casa, desde su refugio, estaban encerrados, esperando que pasara el enemigo, que se fueran. Y obviamente venían y se llevaban todo. Mientras tanto, los israelitas, ¿qué hacían? Como tiene que hacer usted y como hago yo: clamar, hablar con Dios, orar al Señor por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestra vida espiritual. La Escritura dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente. 3 enemigos subían y atacaban. Y acampaban contra los hijos de Israel. Acampando contra los hijos de Dios, destruían, ¿qué? Los frutos que ellos habían, esa tierra que habían sembrado. Hasta llegar a Gaza, dice las Escrituras, y no dejaban que comer en Israel. Yo no sé lo que usted está comiendo hoy. No sé si usted está comiendo palabra de Dios o está comiendo show dentro de las iglesias cristianas, donde no te dicen la verdad, donde hay un cielo para ganar y hay un infierno que escapar. Muchos creyentes creen que el infierno no existe. Si no existiera, mi Jesús no hubiera hablado tanto del infierno en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Él es ayer, hoy y siempre. ¿Qué está haciendo el enemigo? Está destruyendo quizás hoy tu economía, está destruyendo tus hijos, tus hijas, quizás está destruyendo tu falta de fe. El enemigo es muy astuto, te va a ir sacando de a poco de la presencia de Dios. Para eso tienes que clamar, unirte a otros hermanos, pedir oración. No te encierres tú mismo. Bendito sea Dios en esta hora. En alguna parte el ser humano, tanto el hombre como la mujer, hemos fallado al Señor. En este tiempo sería algo así. Quizás hemos dejado los mandamientos del Señor, nos hemos alejado de su camino y hoy estamos como el ciego Bartimeo al costado del camino y clamando para ver si aparece el hijo de David. Gracias a Dios que pasó el hijo de David y él clamó y el hijo de David se detuvo y le hizo el milagro. Quizá hoy usted ya no está dentro del camino. Quizá es aquellos 2 forasteros que descendieron de la iglesia y se iban, bendito sea su nombre, a Jericó.
y ahí aparece el forastero. Hoy el forastero quiere estar en tu vida varón, en tu vida mujer. Hoy quizás hemos invertido los valores. A lo bueno que viene del cielo lo llamamos sencillamente malo, y a lo malo que produce el pecado, desobediencia, lo estamos llamando bueno. Tengamos mucho cuidado. De a poco nos fuimos descarriando quizás de las verdades bíblicas tras otros dioses que no son precisamente un Dios de yeso, un Dios de madera, un Dios de plata, oro. Quizás otro tipo de Dios está ocupando tu corazón o el mío. Cada uno de nosotros es consciente de lo que está pasando hoy en nuestra vida y a nuestro alrededor. Por si el ser humano es rebelde, obviamente sí, por naturaleza es egoísta, siempre vamos a estar, mientras estemos en este cuerpo, con esta naturaleza. Pero Dios es bueno. Hoy Dios es bueno. Él viene a ti para que tú vuelvas a tener una relación con el Señor. Alabado sea Dios. Muchas veces otros dioses impiden la obediencia a la palabra de Dios. Otros dioses impiden que tú vayas a la iglesia 2 o 3 veces en la semana. Quizás otros dioses impiden al ser humano, y obviamente vamos a permanecer en desobediencia y en pecado. ¿Por qué? Porque hay otros dioses que están impidiendo que tengamos esa comunión con el Señor. Pero sin embargo, Dios en su amor y en su gran misericordia se ha reservado un remanente fiel. Quizás hoy muchos creyentes, mujeres y hombres, están en sus casas, en sus cuevas, en sus departamentos, mansiones, etcétera, etcétera, con temor, con miedo, quizás están angustiados, desanimados, tristes. Pero lo bueno de hoy, lo excelente de todo esto es que Dios a veces permite esto para que clamemos, para que lo busquemos nuevamente su rostro. Busquemos una comunión íntima con aquel que te ama incondicionalmente. Hoy tendría que ser tu encuentro con Jesús en el templo. Hoy tu comunión tiene que ser en la iglesia con el Espíritu Santo, donde tenés tu líder, tu pastor, donde hay hermanos, donde están unidos en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Señor. Alabado sea. Ahí es donde usted y quien les habla está en nuestro refugio. El Señor permite muchas veces lo que estemos pasando en nuestras vidas para nuestro bien. Fíjese que José fue vendido por sus hermanos, pasó 13 años fuera de sus hermanos y su padre, pero todo le ayudó para bien. Quizás todo lo que usted está pasando va a llegar a un momento que usted va a cosechar al 100%. Luego de esta prueba que quizás usted está pasando, bendito sea Dios, va a tener hombres y mujeres valientes, verdaderos guerreros, verdaderas guerreras, ungidos con el poder del Espíritu Santo para vencer todo principado, contra toda potestad, contra todo gobernador de las tinieblas de este siglo, contra todo hueste de maldad en las regiones celestes. Ustedes los que están del otro lado, pasando angustia, prueba, dificultades, no tienen por qué temer. Ustedes es un pueblo escogido por Dios. Ustedes no necesitan estar viviendo con temor, con miedo. A veces, muy a menudo, Dios permite todo eso para sacar un pueblo valiente, un pueblo con unción, un pueblo de oración, un pueblo en ayuno, un pueblo que se congregue, un pueblo que va y le dice, tú necesitas a Jesús. Dios está levantando en estos últimos días una generación de hombres y mujeres valientes.
aunque usted hoy del otro lado no lo crea, donde usted hoy se encuentra, el Señor te está capacitando, preparando a través de esos dolores, de esas dificultades, a usted para sacar lo mejor. Y Gedeón estaba en una cueva. Dios te la está levantando muchos Gedeones en estos días que nos toca vivir. Cuando David huye de su enemigo, en este caso que era de Saúl, el rey Saúl, él se esconde en una cueva porque Saúl obviamente lo buscaba para matarlo. Y se enteraron, dice, sus hermanos, aquellos mismos hermanos que le habían hablado mal de él, que le habían subestimado y todo lo que usted quizás sabe en la Biblia, esos mismos hermanos fueron a buscarlo. Quizá hay hermanos que hablaron mal de ti con la lengua, pero esos hermanos van a ir a usted y te van a pedir perdón por lo que hicieron. Porque Jesús dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y estos mismos hermanos y otra gente más que estaban afligidos, endeudados, en amargura de espíritu, fueron a David. Esos mismos hermanos y hermanas que hablaron mal de ti, cuando Dios te ungió, van a ir porque Dios lo va a llevar, lo va a acercar a usted en angustia y en dolor y te van a pedir perdón. Todo sea para la gloria de Dios. Y David fue hecho jefe de ellos durante ese tiempo. Alabado sea Dios. Y ahí empezó el espíritu de guerrero, el espíritu de unción que contagió a los demás. Alabado sea Dios en esta bendita hora. Y dice en Jueces, dice Dios que envió a los hijos de Israel primeramente un profeta que va y le dice a Gedeón, le dice, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis, le dice, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Es como decir, yo soy tu Dios, no teman ahí donde usted se encuentre, sea en la Argentina o fuera de ella, no tengan miedo por nada, yo soy tu Dios. No pasó mucho tiempo que este varón vino con el mensaje, Dios envió a su ángel, a Gedeón. Y el versículo 11 dice, y el ángel le dice a este hombre, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese cómo Dios nos ve a nosotros. Él nos ve esforzado y nos ve valiente. Bendito sea un hombre o sea una mujer. Quizás usted está escondido, escondida del enemigo. Usted es, por más que el enemigo te haga esconder, es un hombre y una mujer esforzado. Y Dios te dice, está contigo. No hay por qué temer. El Señor se acerca hoy, en esta hora, a usted, en este tiempo, y ve en usted tu valentía. Él ve en usted tu talento. Él ve tus fuerzas. Como cristiano, usted y quienes hablan, poseemos cada uno de nosotros virtudes, cualidades. Bendito sea Dios. Recuerde de donde Dios nos rescató. De lo más bajo Dios levanta a hombre o mujer y lo hace fuerte. Jamás olvidemos que Dios es mucho más grande de lo que hoy usted, que está del otro lado, sea un hombre, una mujer, un siervo, una sierva, puede estar pasando. Dios es más grande de todos tus problemas que estés atravesando. Dios no nos ve a través del estado desalentador que usted y yo podemos poseer o estar pasando. Él nos ve a través de futuras victorias que tiene reservada para usted y para mí. Gedeón, a pesar que no era valiente ni era guerrero, a pesar de eso, observamos a este hombre que él había edificado en el mismo capítulo 6, texto más adelante, un altar al Señor. Había edificado un altar. La pregunta es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón, tu mente delante del Señor? ¿Cómo están estos 14 días que llevamos de este nuevo año?
tu altar delante de Dios? ¿Estás edificando altar en estos días para aquel que ama tu alma o para tus ídolos que lo estás trayendo del año que ya fue? Si hoy usted, mi amigo, mi hermano, mi hermana, no tienes en el primer lugar al Señor en tu corazón como en tu altar, que sería tu altar en tu corazón, quiere decir que hay otros dioses. Puede ser los dioses de acera, puede ser los Baales, puede ser otros dioses que está ocupando el lugar que le corresponde a tu Señor y a mi Señor. Esos ídolos no estuvieron pendientes por 6 horas en el madero. Jesús estuvo colgado y Él no descendió de la cruz para darte hoy salvación. Está en usted aceptar a Cristo y seguir su caminar o quedarse como está. Dios es un caballero, Él no te va a obligar. Él sí te invita, dice, arrepentíos o pereceréis. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho y empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Fíjese que es el ángel, que era el mismo Señor que le habló cara a cara a Gedeón, le da una encomienda, le da un trabajo. Le dice, andá y derribá el altar de Baal que tu padre, dice, tiene, y corta también, había otro dios más, la imagen de acero. O sea que había dos dioses en la casa de su padre. Corta la imagen de acera que está junto a él. Quizás hay dioses en nuestra casa. Puede ser tu casa literal o puede ser tu corazón, que está ocupando un lugar que no lo debe ocupar. Tiene que ser primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y luego lo demás. Quizás a causa de eso hay obediencia. A causa de eso, quizá usted no se da cuenta. Pero hoy le invito a derribar esos dioses que hay en tu persona y en tu casa. A través de eso vendrá la obediencia. Oír la palabra de Dios y obedecerla te trae bendición a tu vida. Y dice que Gedeón le respondió al Señor, ah, Señor mío. Y acá empieza la parte del creyente, la excusa. Si tú hubieras estado con nosotros, ¿por qué no ha venido todo este mal? Es como decir, Jesús está en la barca, están los discípulos, el Señor se va a dormir, se levanta una tormenta y va Pedro y le dice, Señor, 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 ¿no tienes cuidado que nos estamos hundiendo? ¿No tienes cuidado que no me sale bien? Señor, ¿no tienes cuidado que todo me va mal? Lo que hemos comenzado este 2023 y cómo me fue en el 2022. Ah, si tú hubieras estado con nosotros, no habría sobrevenido todo esto. ¿Acaso tu Señor no conoce, no ve mi situación, mi condición, mis problemas por el cual hoy estoy atravesando? Pero el Señor te declara que está contigo. El ángel está en singular y está en presente. Pero Gedeón quiere entender el mensaje en plural y en pasado. Gedeón responde, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Es una reclamación directa que Gedeón le hace al Señor, intentando hacerle responsable a Dios por nuestra falta de fe, por nuestra desobediencia, por nuestra situación, por nuestros pecados. Es como decirle a Dios, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Señor, si hubiera estado aquí, como dijo la hermana de Lázaro, mi hermano no hubiera estado muerto. O como le dijo alguien, si eres hijo de Dios, ese alguien es Satanás, le dice al Señor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. O preguntándole, ¿dónde están los milagros que he escuchado
en mi vida cristiana? ¿Dónde están aquellos primeros milagros que yo escuché y vi con mis ojos? Y mirándole el Señor le dice, ve. Y hoy te dice a ti para ir terminando, ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Varón, mujer que estás del otro lado, que te encuentras desanimado, desanimada, con pruebas, lucha. Quizá estás llorando, quizá sos un hijo o una hija pródiga. Hoy el Señor te dice, ve así como está, con tu fuerza salvarás no solamente tu vida, sino de tu casa, de tu barrio, tu pueblo, tu provincia, tu país. Y acá viene la gran pregunta que él mismo le hizo cuando Moisés se justificó. Si tú me envías no me creerán, soy tartamudo, no tengo arma. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, suéltalo. ¿Qué tiene? Y acá el Señor le dice a Gedeón, como te dice hoy a ti, ¿no te envío yo? Y aquí termino. Da para mal mensaje, pero hasta aquí. La hora ha avanzado y hay que ir a trabajar para pagar esto que está saliendo al aire. Por si usted no sabe, yo trabajo y pago 1 hora en muchas radios para que el programa salga al aire todos los sábados, y los que dan ofrenda le muestro, y es mucho, pero no le estoy pidiendo plata. Dios provee. Si usted se siente tocado, siembre para la obra del Señor. Usted me puede mandar un email, escribirme un WhatsApp. Mi número es +54 911 6909 1958. Mi mail es tonycaceres@yahoo.com.ar. Volviendo al tema, ve con esta tu fuerza, no te envío yo, dice el Señor. Haz lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Levántate donde te encuentre, no te esconda más. Dios te tiene palmado en sus manos. Él te tiene en su hueco que fueron atravesados por los clavos romanos. Él te tiene en tu mente que fue clavado con una espina. Él te tiene en tu costado que fue clavado con una lanza romano. Dios te tiene presente. A ti te digo, varón, mujer, sea amigo, sea siervo, sierva, ve con la poca fuerza que tú tienes. ¿No te envío yo? Si Dios te envía, es señal que Dios está contigo. Moisés dijo el sábado, en el mensaje del sábado, si tú no vas conmigo, no iré. Obviamente, si Dios no va con nosotros, no nos movamos. Yo me muevo si Dios está conmigo. Usted haga lo mismo. Vuelve de ese espíritu somnoliento. Despiértate, tú que vives, para que te alumbre Cristo. Padre, fue tu palabra, viva y eficaz. Que tú avives el fuego del don de aquel hombre, aquella mujer que quizás hoy están dormidos. Señor, enciende ese carbón para que avive esa palabra, para que vayan y anuncien las virtudes de aquel que un día nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, te pido por aquel varón, aquella mujer, aquel hombre, aquella mujer, aquel siervo, que hoy está escondido, desanimado, en tristeza, quizás está con enfermedad. Envía tu ángel, Señor, para que tú le digas, ve con esa poca fuerza, levántate de tu lecho. Gracias te doy, Señor. Mañana, reunión, 19 horas, Fray Luis Beltrán y Magallanes, Barrio La Blanquita, Merlo Sur, Colectivo TUM, línea 500, te dejan la puerta tanto para llegar como para volver. Hay reunión, Dios te bendiga. Gracias te doy, Señor, por un programa más. Que Dios te bendiga donde te encuentres, que la paz de Dios esté sobre ti y sobre mí. Paz del Señor. Hasta pronto.